Elementos de un sistema mecánico y sistemas de transmisión mecánica. Temas a revisar. Elementos de un sistema mecánico: ejes de transmisión, sujetadores, engranes, poleas y bandas, catalinas y cadenas, cojinetes y rodamientos, lubricación y refrigeración, elementos motrices, sistema de transmisión mecánico, análisis de fiabilidad de equipos, fallas comunes de sistemas mecánicos, análisis de averías, instrumentos de análisis de fallas, planes de mantenimiento de sistemas de transmisión. Los elementos de un sistema mecánico son mecanismos que están compuestos por un conjunto de elementos que cumplen una función para lograr un fin específico. Utilizamos máquinas de forma cotidiana. La mayoría de ellas incorporan mecanismos que transmiten o transforman movimientos. El diseño de máquinas exige escoger el mecanismo adecuado, no solo por los elementos que lo componen, sino también por los materiales y medidas de cada uno. Ejes de transmisión. Los ejes sirven para soportar piezas inmóviles, oscilantes rotatorias de máquinas, pero no transmiten ningún momento de giro, por lo que generalmente están sometidos a flexión. ¿Cómo es un eje de transmisión? La configuración típica de un eje es la de un elemento de sección circular escalonado, con mayor sección en el centro, de manera que los distintos elementos puedan montarse sobre él por los extremos, lo que proporciona mayor sección resistente en la zona central, donde la flexión ocasiona los mayores esfuerzos. Es por esto que debe de llevar ciertas características. ¿Cuáles son sus características? Rigidez. Son funciones de la geometría del árbol y de las deformaciones sufridas debido al estado de esfuerzos. Inercia. Resistencia. En el diseño de un árbol de transmisión se ha de tener en cuenta que éste no tenga demasiada inercia, pues, de manera similar a la masa en un movimiento rectilíneo, la inercia supone una oposición a las variaciones de su velocidad angular, acumulando energía cinética y variando su momento angular. Fases en el diseño de ejes de transmisión. 1. Definir las especificaciones de velocidad de giro y potencia de transmisión necesaria. 2. Seleccionar su configuración, es decir, elegir los elementos que irán montados sobre el eje para la transmisión de potencia deseada, y elección del sistema de fijación de cada uno de estos elementos al eje. Sujetadores. Los sujetadores tienen como función mantener unidas las partes de una máquina o de un producto manufacturado. Los dispositivos de sujeción son tan importantes en la industria, pues al igual que los podemos encontrar en la máquina más grande, un transatlántico por ejemplo, también los podemos encontrar en el reloj más pequeño. Tipos de sujetadores. Hay dos tipos de sujetadores de uso general: sujetadores removibles, tales como pernos roscados, tornillos, chavetas y pasadores, y sujetadores permanentes, como los remaches. Sujetadores removibles. 1. Los tornillos. Un tornillo es un dispositivo mecánico de fijación cilíndrico cónico, por lo general metálico, formado esencialmente por un plano inclinado enroscado alrededor. Tornillos de cabeza. Sujetadores removibles. 1. Los tornillos. Un tornillo es un dispositivo mecánico de fijación cilíndrico cónico, por lo general metálico, formado esencialmente por un plano inclinado enroscado alrededor. Tornillos de cabeza. 3. Pasadores. Son elementos de fijación mecánica desmontable, de forma cilíndrica o cónica, cuyos extremos pueden variar en función de la aplicación. 4. Presillas y abrazaderas. La presilla es especie de cintas o cordón metálico o plástico con que se prende o asegura alguna cosa. La abrazadera es un anillo que abraza cualquier pieza circular de una máquina para sujetarla. Sujetadores permanentes. 1. Remaches. Los remaches se utilizan ampliamente en trabajo estructural, particularmente para puentes y para calderas. Sin embargo, el remachado está siendo reemplazado lentamente por la soldadura eléctrica, la cual es más barata debido a que ahorra tiempo y esfuerzo. Engranes. Los engranajes son juegos de ruedas que disponen de unos elementos salientes denominados dientes, que encajan entre sí, de manera que unas ruedas, las motrices, arrastran a las otras, las conducidas o arrastradas. Ventajas, inconvenientes y aplicaciones. Estos mecanismos presentan numerosas ventajas respecto a las correas y poleas, aunque también algunos inconvenientes. Ventajas: ocupan espacios muy reducidos, no tiene posibilidad de deslizamiento, tiene una gran capacidad de transmisión de potencia, poseen un elevado rendimiento, tienen un bajo mantenimiento.
Inconvenientes: son más costosos, más difíciles de fabricar, producen bastante ruido en el proceso de transmisión. Aplicaciones: su uso está muy extendido tanto en máquinas industriales, en automoción, en herramientas, así como también en objetos como electrodomésticos, juguetes. Partes: en los engranajes se deben diferenciar las siguientes partes, que definen al propio engranaje y al diente. Diente de un engranaje: son los que efectúan el esfuerzo de empuje y transmiten la potencia desde el eje motriz al conducido. Tienen un perfil característico que se tiene en cuenta en su diseño y fabricación. Circunferencia exterior: es la circunferencia que limita la parte exterior del engranaje. Circunferencia interior: es la circunferencia que limita el pie del diente. Circunferencia primitiva: es la circunferencia a lo largo de la cual engranan los dientes. Tipos de engranajes: engranajes rectos, engranajes helicoidales, engranajes cónicos, engranajes exteriores, engranajes interiores. Poleas y bandas: dispositivo mecánico de tracción o elevación, formado por una rueda, también denominada roldana, montada en un eje, con una cuerda que rodea la circunferencia de la rueda. Tanto la polea como la rueda del eje pueden considerarse máquinas simples que constituyen casos especiales de la palanca. Clases de poleas: polea fija, polea móvil, polea compuesta, polipasto. Unidas a flechas o ejes: su apariencia es la de una línea unida extremo, con una sección transversal que varía según sea su tipo. Materiales de elaboración: al principio eran elaboradas con fibras naturales o con cuero de animales y se utilizaban en máquinas en donde la exactitud de la transmisión no fuera determinante. Catalinas y cadenas: las ruedas dentadas son elementos que se ayudan a la transmisión de potencia entre ejes. Debido al contacto continuo que experimentan sus dientes, estos sufren desgaste a determinado tiempo, por lo cual se han realizado trabajos con el fin de que estos tengan un mejor desempeño. Podemos clasificar cadenas en 5 tipos. 1. Cadena de hierro fundido. 2. Cadena de acero molde. 3. Cadena forjada. 4. Cadena de acero. 5. Cadena plástica. Cadenas: están constituidas por eslabones metálicos enlazados entre sí. Los tipos de cadenas son: cadenas de rodillos: es un dispositivo mecánico que a través de partes mecánicas ensambladas entre sí, sirve para dar movimiento a dos ejes y poder transmitir la potencia mecánica. Tipos de cadenas: 1. Cadena por elevación. 2. Cadena de travesaño. 3. Cadena común. 4. Cadena por transporte. 5. Desmontable de unión por ganchos. 6. Articulada de extremos cerrados. 3. Cadenas de transmisión. 7. Articulada, de clavijas. 8. De rodillos. 9. De eslabones dentados. Cojinetes y rodamientos: en las máquinas y mecanismos se utilizan con gran frecuencia órganos de transmisión del movimiento, y muy especialmente, del movimiento de rotación, entre los que se pueden destacar árboles y ejes. Constitución de los rodamientos: están constituidos por dos o más aros concéntricos, uno de los cuales va alojado en el soporte, aro exterior, y el otro va montado en el árbol, aro interior. Entre los dos aros se disponen los elementos rodantes, bolas, rodillos cilíndricos, rodillos cónicos, rodillos esféricos, etc., los cuales rodan sobre las pistas de rodadura practicadas en los aros, permitiendo la movilidad de la parte giratoria respecto a la fija. Selección de rodamientos: se fabrican rodamientos en una gran variedad de tipos, formas y dimensiones. Cada tipo de rodamiento presenta propiedades y características que dependen de su diseño y que lo hacen más o menos adecuado para una determinada aplicación. 1. Espacio disponible. 2. Magnitud, dirección y sentido de la carga. 3. Desalineación. 4. Velocidad. 5. Nivel de ruido. 6. Rigidez. 7. Montaje y desmontaje. Lubricación y refrigeración: el objetivo de cualquier motor es producir movimiento a expensas de una fuente de energía externa. En los motores de combustión interna, según se ha visto en capítulos anteriores, esto se logra quemando combustible. Por naturaleza, un motor en funcionamiento implica una gran cantidad de fricción entre sus componentes móviles y una elevada temperatura debido a la combustión y a la propia fricción. La fricción, junto con el calor producido por la misma, puede provocar el agarrotamiento de los componentes y un rápido desgaste de los mismos, mientras que el calor residual de la combustión puede elevar tanto la temperatura que produzca la fusión de las piezas metálicas.
En ambos casos, el efecto es la inutilización del motor. Para mantener fricción y calor en unos valores razonables, los motores disponen de sistemas de lubricación y de refrigeración. Monitorizando la lubricación. Debido a la importancia de la lubricación en los motores, es de suma importancia chequear tres valores del aceite: cantidad, presión y temperatura. Si la presión del aceite es baja, este no llegará a todos los elementos a lubricar, pudiendo dar lugar a gripajes. Por el contrario, si la presión es alta, puede haber fugas de aceite por roturas en las conducciones, un exceso de consumo, y en consecuencia dar lugar a gripajes por falta de aceite. Refrigeración. Debido a la incapacidad del motor para convertir en trabajo útil toda la energía librada por la combustión, existe una gran cantidad de calor residual producto de dicha combustión, parte de la cual se elimina con los gases, quedando una parte que debe ser disipada para evitar un calentamiento excesivo del motor. De esa parte, una pequeña cantidad se transfiere al lubricante y la restante, hasta cierto límite, se disipa gracias al sistema de refrigeración. Elementos motrices. Podríamos agrupar los elementos que forman los mecanismos y sistemas mecánicos en tres grandes bloques. 1. Bloque motriz o bloque de entrada. Recibe la fuerza motriz, hidráulica, humana, mecánica, y pone en marcha el movimiento del sistema mecánico. 2. Bloque transmisor o mecanismo propiamente. Recibe, transmite y modifica el movimiento y las fuerzas que le proporcionan los dispositivos del bloque de entrada, conduciéndolos hasta el bloque de salida. 3. Sistema receptor o sistema de salida. Son el conjunto de elementos conducidos que reciben el movimiento y las fuerzas del bloque transmisor y realizan el trabajo en la salida del sistema para el cual el sistema mecánico fue concebido. Ejemplos de elementos motrices. Tipos de movimiento. En estos mecanismos los elementos motrices y los movimientos conducidos pueden tener tres tipos de movimiento. 1. Movimiento circular o rotatorio, como el que tiene una rueda. 2. Movimiento lineal, es decir, en línea recta y de forma continua. 3. Movimiento alternativo. Es un movimiento de ida y vuelta, de vaivén, como el de un péndulo. Grupos de mecanismos. Teniendo en cuenta los tres tipos de movimiento, los mecanismos se pueden dividir, básicamente, en dos grandes grupos. A. Mecanismos de transmisión del movimiento. B. Mecanismos de transformación del movimiento. Sistema de transmisión mecánica. Aquí conoceremos los sistemas de transmisión mecánica, los cuales se denomina transmisión mecánica un mecanismo encargado de transmitir potencia entre dos o más elementos dentro de una máquina. Son parte fundamental de los elementos o órganos de una máquina, muchas veces clasificados como uno de los dos subgrupos fundamentales de estos elementos de transmisión y elementos de sujeción. Análisis de fiabilidad de equipos. La teoría de la fiabilidad es el conjunto de teorías y métodos matemáticos y estadísticos, procedimientos y prácticas operativas que, mediante el estudio de las leyes de ocurrencia de fallos, están dirigidos a resolver problemas de previsión, estimación y optimización de la probabilidad de supervivencia, duración de vida media y porcentaje de tiempo de buen funcionamiento de un sistema. Para evaluar la fiabilidad se usan dos procedimientos. A. Usar datos históricos. Si se dispone de muchos datos históricos de aparatos iguales durante un largo periodo, no se necesita elaboración estadística. Si son pocos aparatos y poco tiempo, hay que estimar el grado de confianza. B. Usar la fiabilidad conocida de partes para calcular la fiabilidad del conjunto. Se usa para hacer evaluaciones de fiabilidad antes de conocer los resultados reales. Fallas comunes de sistemas mecánicos. Falla. Disminución o pérdida de la función del componente con respecto a las necesidades de operación que se requieren para un momento determinado. Es la incapacidad de cualquier elemento físico de satisfacer un criterio de funcionamiento deseado. Esta condición puede interrumpir la continuidad o secuencia ordenada de un proceso, donde ocurren una serie de eventos que tienen más de una causa. Existen dos tipos de falla, las cuales son explicadas a continuación. Falla funcional. Es la capacidad de cualquier elemento físico de satisfacer un criterio de funcionamiento deseado. Por ejemplo, un equipo deja de funcionar totalmente. Fallas parciales, potenciales. Se definen como las condiciones físicas identificables que indican que va a ocurrir una falla funcional. Estas fallas están por encima o por debajo de los parámetros identificados para cada función. Por ejemplo, el elemento no cumple un estándar o parámetro establecido de su servicio.
Las causas de cualquier falla pueden ubicarse en una de estas 7 categorías: defectos de diseño, defectos de materiales, manufactura o procesos de fabricación defectuosos, ensamblaje o instalación defectuosos, imprevisiones en las condiciones de servicio, mantenimiento deficiente. Análisis de averías. El análisis de averías tiene como objetivo determinar las causas que han provocado determinadas averías, sobre todo las averías repetitivas y aquellas con un alto coste, para adoptar medidas preventivas que las eviten. Es importante destacar esa doble función del análisis de averías: determinar las causas de una avería y proponer medidas que las eviten. Una vez determinadas estas causas, la mejora de los resultados de mantenimiento pasa, necesariamente, por estudiar los incidentes que ocurren en la planta y aportar soluciones para que no ocurran. Cuando se estudia una avería es importante recopilar todos los datos posibles disponibles. Entre ellos, siempre deben recopilarse los siguientes: relato pormenorizado en el que se cuente qué se hizo antes, durante y después de la avería. Es importante detallar la hora en que se produjo, el turno que estaba presente, incluso los operarios que manejaban el equipo, y las actuaciones que se llevaron a cabo en todo momento. Detalle de todas las condiciones ambientales y externas a la máquina: temperatura exterior, humedad, si se dispone de ella, condiciones de limpieza del equipo. Instrumentos de análisis de fallas. Algunos de estos son: generador de impulsos CDS 3632, 3200 joules de energía roda 9, 18, 36 kV, generador de impulsos CDS 2010, 1000 joules de energía roda 5 de octubre de 1920 kV, reflectómetro 1669, y reflectómetro TDR 1401, reflectómetro de alta energía BFR 408, y Geotphone Okamono. Detector direccional de fallas, modelo STAF. Planes de mantenimiento de sistemas de transmisión mecánica. Un plan de mantenimiento es el conjunto de tareas de mantenimiento programado, agrupadas o no siguiendo algún tipo de criterio, y que incluye una serie de equipos de la planta, que habitualmente no son todos. Mantenimiento. Las tareas de mantenimiento son la base de un plan de mantenimiento. Las diferentes formas de realizar un plan de mantenimiento que se describen en los capítulos siguientes no son más que formas de determinar las tareas de mantenimiento que compondrán el plan. Al determinar cada tarea debe determinarse además 5 informaciones referentes a ella: frecuencia, especialidad, duración, necesidad de permiso de trabajo especial y necesidad de parar la máquina para efectuarla. En la elaboración del plan de mantenimiento, es conveniente diferenciar las tareas que realizan unos profesionales u otros, de forma que al generar las órdenes de trabajo correspondientes, no se envía al especialista eléctrico lo que debe realizar el especialista mecánico y viceversa. Las especialidades más habituales de las tareas que componen un plan de mantenimiento son las siguientes: operación. Las tareas de este tipo son llevadas a cabo por el personal que realiza la operación de la instalación, y normalmente se trata de inspecciones sensoriales que se realizan muy frecuentemente, lecturas de datos y en ocasiones trabajos de lubricación. Electricidad. Los trabajos de este tipo exigen que los profesionales que los llevan a cabo tengan una fuerte formación en electricidad, bien en baja, medio o alta tensión. Instrumentación. Los trabajos de este tipo están relacionados con profesionales con formación en electrónica, y además, con una formación específica en verificación y calibración de instrumentos de medida. Predictivo. Esta especialidad incluye termografías, boroscopias, análisis de vibraciones, etc. Los profesionales que las llevan a cabo son generalmente técnicos especialmente entrenados en estas técnicas y en las herramientas que utilizan para desarrollar. Pieza técnica. La fuerte especialización que requiere este trabajo, junto con las herramientas que se emplean, hace que se trate de conocimientos muy específicos, que además normalmente se contratan con empresas externas. No es habitual que el personal de plantilla realice este tipo de trabajos, por lo que para facilitar su programación, realización y control puede ser conveniente crear una categoría específica. Duración. La estimación de la duración de las tareas es una información complementaria del plan de mantenimiento. Siempre se realiza de forma aproximada, y se asume que esta estimación lleva implícito un error por exceso o por defecto. Permiso de trabajo. Determinadas tareas requieren de un permiso especial para llevarlas a cabo. Así, las tareas de corte y soldadura, las que requieren la entrada en espacios confinados, las que suponen un riesgo eléctrico, etc., requieren normalmente de un permiso de trabajo especial.
Resulta útil que en el plan de mantenimiento esté contenida esta información, de manera que estén diferenciados aquellos trabajos que requieren de un permiso, de aquellos que se realizan simplemente con una orden de trabajo. Máquina parada o en marcha. Para llevar a cabo una tarea determinada, puede ser conveniente que el equipo, el sistema al que pertenece o incluso toda la planta estén paradas o en marcha. Resulta útil que este extremo esté indicado en el plan de mantenimiento, ya que facilita su programación. Créditos. Elaborado y editado por Alexis Cuellar González, el sexto de Mecánica Industrial del CERTIS número 13.